Jóvenes, muy buen día, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase de personas y familia. El día de hoy vamos a abordar un tema muy importante que es el matrimonio. El matrimonio, vamos a decirlo así, es como el génesis, la génesis del derecho de familia. A partir del matrimonio es donde se empiezan a crear la mayor cantidad de relaciones jurídicas familiares que están tuteladas debidamente por el derecho. Pero bien, es muy importante este tema, vamos a verlo de una manera pausada, una manera muy concreta, muy sintetizada para que pueda ser transmitido a través de este medio. Vamos a comenzar con el concepto de matrimonio. Y lo primero que les quiero encargar es que vayan al Código Civil y busquen, es una tarea, busquen el concepto de matrimonio que viene establecido en nuestra legislación. El primer joven que me establezca dentro de los comentarios siguientes a la publicación de este video, dentro de la página de Facebook, por favor, para que pueda ser visto por todos sus demás compañeros, deberán ponerme el artículo y el concepto que se establece del matrimonio. El primero que lo haga va a tener una participación, va a ser parte de su calificación de la participación. Y bien, vamos, yo les voy a dar otro concepto totalmente distinto al que viene en la norma y después habremos de hacer algunos comentarios al respecto. Bien, el concepto de matrimonio que yo les voy a proporcionar es el concepto que establece el maestro Rogelio Villalobos Olvera en su libro Familia. Este libro, la edición que yo tengo es de 1976, me parece. Es más viejo que yo incluso, pero es un concepto sumamente vanguardista que de hecho me parece que en la actualidad, con todos estos temas y debates que ha habido respecto al matrimonio, respecto a los derechos de personas del mismo sexo contra el matrimonio, personas transgénero, etc., yo creo que este concepto viene a amalgamar o viene a, ¿cómo se dice?, a cerrar el círculo de lo que es el matrimonio. Bien, les voy a leer el concepto de matrimonio, se los voy a proporcionar. Dice, el matrimonio es el acto jurídico solemne por virtud del cual dos personas, con la sanción del Estado, se unen para adquirir un nuevo régimen legal que confiere a los cónyuges derechos y obligaciones recíprocos, conducentes al cumplimiento de los fines propios que en cada tiempo y en cada lugar se fijan por el orden jurídico. Este concepto no lo sepan, no, tal vez no lo saben ustedes, pero es una poesía, es un concepto hecho con toda la mano. O sea, bien, ¿cómo decirlo? Cubre, no sé, o sea, es una maravilla jurídica, o sea, es una construcción, los conceptos se construyen, es una construcción maestra de lo que es el concepto. Bueno, a mí me gusta mucho y quiero que sea este concepto que los acompañe para que más adelante no se metan en problemas. Si ustedes se quedan con el concepto establecido en la ley que dice que matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, no sé si ya se reformó, déjenme comentarles, déjenme darles el antecedente. Hace algunos años, no muchos, ha empezado un gran debate jurídico respecto al matrimonio y respecto de el acceso al matrimonio de las personas del mismo sexo, de las personas transgénero, que estaba no prohibido, pero no regulado por la ley, no permitido, es decir, no se podían casar personas del mismo sexo porque el matrimonio estaba reservado únicamente para un hombre y una mujer. Entonces, si tú no eras un hombre y una mujer, no te casabas. No hacerles el cuento largo, pues hubo una serie de debates, llegó este asunto a la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia se pronunció que respecto al matrimonio, la institución del matrimonio, que vamos a ver más adelante su naturaleza jurídica, la institución del matrimonio, como estaba regulada en los códigos civiles, creo que el código que se reformó, el primero que tuvo que ver con el amparo, fue de Yucatán, creo que fue de Yucatán, y dice que o de Oaxaca me parece, que no lo recuerdo ahorita en este momento, pero tampoco es trascendental y sé que no les importa mucho a ustedes, pero fue un código que se ampararon en contra de esa normatividad, de esa disposición jurídica
y dice, oye, es violatoria de derechos humanos, viola mis derechos humanos, me discrimina, etcétera, etcétera. Se vertieron muchos argumentos y al final de cuentas la Suprema Corte accedió y dijo, ¿sabes qué? Dicha institución, en los términos en que está regulada, viola derechos humanos, viola la libre determinación de la personalidad, discrimina, etcétera, ¿no? Y se declaró inconstitucional, ¿sí? Me parece incluso que hubo este efecto que tiene la Suprema Corte de Justicia cuando hay dos resoluciones en el mismo sentido, declaratoria de inconstitucional, que hace que todos los códigos, toda la legislación que hay en el país que regule de esa manera, tiene que ser modificada. La verdad, de momento no recuerdo que en nuestro código aquí en Chihuahua se haya modificado aún. Por eso quiero que vayan y lo busquen para poder hacer los comentarios debidos. Bien, pero sí estaba establecido un hombre y una mujer. Ese concepto ha cambiado. Y fíjense, el maestro Rogelio Villalobos Olvera, el maestro Villalobos Olvera, desde 1976 ya tenía este concepto sumamente vanguardista. Y vamos a desmenuzarlo un poquito. Dice, acto jurídico solemne. ¿Es un acto jurídico? Claro que sí, solemne. Por excelencia, yo creo que cuando hablamos de solemnidad como requisito de existencia o requisito esencial de las obligaciones o de los actos jurídicos, yo creo que el matrimonio es el acto solemne. Te lo voy a explicar. Por virtud del cual dos personas, no dice hombre y mujer, no dice mujer y mujer, no dice hombre y hombre, no dice transgénero y transgénero, hombre, dice dos personas. Ahí incluye, lo limitó perfectamente a personas, porque al rato habrá gente que se quiera casar con animales o se quiera casar con cosas. No, persona. ¿Eres persona? Puedes contraer matrimonio, legalmente hablando. ¿Sí? Bien, sancionado por el Estado interviene para dar una sanción a ese acto jurídico, para adquirir un nuevo régimen legal que confiera a los cónyuges derechos y obligaciones recíprocos. Derechos y obligaciones. No es que yo dentro del matrimonio tenga más derechos que mi persona por ser hombre, o que mi esposo por ser mujer tenga más derechos que yo, o que yo porque doy más merezco más, yo que doy más pues como más carne. No, recíproco. Derechos y obligaciones recíprocas. Así como yo tengo derecho en mi casa para ciertas cosas, mi esposa o mi cónyuge, mejor dicho, tiene los mismos derechos. No, es que yo salgo porque yo sí traigo dinero a la casa. Tú no puedes salir porque tú no trabajas. No. Derechos recíprocos. Derecho a la recreación, derecho a la convivencia, derecho al cuidado de los hijos o obligaciones de cuidar a los hijos. Y no, tú no le puedes decir nada a mi hijo porque yo soy... No. Recíproco. O sea, no hay otra palabra, otro sustantivo que identifique mejor estos derechos y obligaciones que recíproco. Conducentes al cumplimiento, esto es bien importante, conducentes al cumplimiento de los fines propios que en cada tiempo y lugar fije el orden jurídico. Cuando estaba el debate respecto al matrimonio de parejas del mismo sexo, uno de los argumentos que vertían aquellas personas que defendían el matrimonio en los términos que estaba hombre y mujer, decían, oye, es que una de las finalidades del matrimonio es la preservación de la especie. Y la única forma de preservar la especie, pues es a través de un hombre y una mujer. Dos mujeres no pueden preservar la especie, dos hombres no pueden preservar la especie, es decir, no pueden procrear, no pueden tener hijos. Era así el debate que se decía. Entonces, y muchas cosas venían, ¿no? Sobre las finalidades, se habló mucho sobre las finalidades, pero en este punto para que les quede claro. Entonces la Suprema Corte de Justicia determinó y dijo, ¿y sabes qué? Es que el matrimonio no. O sea, si bien es cierto el matrimonio es una forma en que se genera la familia, en que inicia la familia, incluso la familia, cónyuges, esposo y esposa, ya es familia. Y que la intención por costumbre o por idiosincrasia o culturalmente hablando es que las personas casadas tengan hijos, lo cierto es de que no debe de ser una finalidad tener hijos. No debe de serlo. Las personas se pueden casar únicamente para vivir, para en comunidad, estar juntos y ser. Hay matrimonios que dicen, no, nosotros no vamos a tener hijos. Se casaron, son felices, viajan por el mundo, lo que quieran. También los casados con hijos somos felices, no piensen mal de eso. Pero, o sea, no quiere decir que los hijos, como nos pasa a los que tenemos hijos, nos dan felicidad y que sea exclusivo. O sea, estás casado, no tienes hijos, eres infeliz. No. O sea, entonces se habló mucho y anteriormente, uno de los fines del matrimonio era tener hijos. Hoy ya no lo es. Por eso es bien importante, por eso el maestro dice, en determinado tiempo y lugar, los establece el orden jurídico. Eso quiere decir que puede cambiar. Hoy
ya no es un fin del matrimonio tener hijos. Antes sí. Cuando mis papás se casaron, cuando sus papás se casaron, una de las finalidades del matrimonio era tener hijos. Hoy no lo es. Por eso es bien importante que en determinado tiempo y lugar, el orden jurídico establecerá distintos fines en determinado tiempo y determinado lugar. Esto es maravilloso. Para los que nos gusta el derecho, es difícil encontrar un concepto tan bien estructurado, tan circular, tan perfecto, por así decirlo. Me parece que este es, y este es el que quiero que se lleven ustedes, compañeros. Este es el que va a venir en el examen también. Pero bueno, ya estaremos abriendo el debate con el concepto que ustedes encuentran en su código civil. Bien, analizado, bueno, aquí nos falta todavía acto jurídico. ¿Qué es un acto jurídico? Ya les había yo explicado. Los actos jurídicos se diferencian de los hechos jurídicos, ya que en el acto jurídico participa la voluntad de las personas. Y es jurídico porque porque produce derechos y obligaciones. Entonces, en un acto jurídico concurren dos voluntades, no tres, no cuatro. En el matrimonio, nada más dos. ¿Sí? Dos voluntades concurren en el mismo sentido. Oye, me quiero casar contigo, yo también me quiero casar contigo, concurren las voluntades, y este concurso de voluntades produce derechos y obligaciones. Es solemne porque se deben de seguir determinados ritos establecidos por la ley. ¿Qué son los ritos? Bueno, ¿qué son las solemnidades o cuáles son estos ritos? Estos ritos están establecidos en la norma, en el orden jurídico, ya sea para la expresión de la voluntad, es decir, tú debes de determinado momento, siguiendo un rito, expresar tu voluntad para crear este acto jurídico, ¿sí? O debes de seguir un rito para la creación del acto jurídico. O sea, a ver, ¿se va a crear este acto jurídico? Ok, tenemos que estar reunidos necesariamente el oficial del registro civil, las personas que van a contraer matrimonio y dos testigos. Ese es un rito. Un rito es, el rito que se establece en el matrimonio es cuando le pregunta el oficial. Hay distintos ritos que siguen, hay unos muy bonitos, hay unos muy secos, depende del feeling o el sentimiento que le ponga cada oficial del registro civil, pero en sí deben de agotar un rito, deben de preguntar a la persona. Tú, José Pérez León, vienes ante esta autoridad a contraer matrimonio libre de toda coacción. Sí, sí, ven. Ese es un rito, le debe de preguntar. Tú, María Elena, vienes libre de toda coacción a contraer matrimonio. Sí. O vienes de manera voluntaria, libre de toda coacción. Les tiene que preguntar. Ese es un rito. Y luego le digo, a ver, tú, José Pérez León, ¿aceptas como tu esposa a María para amarla y respetarla en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Ese es un rito. Ese es el rito. Les digo, les podrán decir, a mí la verdad la persona que me casó fue el licenciado Campos, bellísima la explicación, casi lloro, yo lloro en las bodas. Pero no nos habló del amor, no, una cosa maravillosa el tipo para casarnos, pero al final de cuentas siguió con el rito. O sea, y me preguntó, ¿viene el libro? Sí, acepto, órale. Y luego le pregunta a mi esposa y sí, igual en las mismas circunstancias, acepto, ok. Ante los testigos, ¿quiénes son? Y órale. Ese es el rito, si no se hace de esa manera, si no se sigue ese rito, el matrimonio no existe. Si no se hace ante el oficial del registro civil, el rito no existe. Ustedes verán que a veces casa el gobernador o el presidente seccional o municipal de algún lado, hay algunos otros funcionarios que pueden celebrar matrimonios. Por ejemplo, el capitán de un barco dentro de, en su embarcación, en mar abierto, bueno, así, puede casar, se le confiere esa facultad de casar a las personas. El gobernador del estado te puede casar, pues es él de quien derivan las facultades para eso, que él delega la facultad de casar a las personas, de dar fe del acto jurídico solemne del matrimonio, lo delega a los oficiales del registro civil. Entonces, por eso ellos nos casan, pero te puede casar el gobernador. En algunos lados, el presidente seccional o presidente municipal, de la cabecera municipal, también puede casarte, ¿no? Los que llevan registro civil también te puede casar. Y les digo, y tiene que ser necesariamente con ¿cómo se dice? Con este ritual. Y vamos a ver, ahorita vamos a diferenciar el ritual
de la formalidad que se tiene que seguir para el matrimonio. Pero bien, por eso es solemne, es un acto solemne entre dos personas que el Estado tiene que sancionar. No te puedes casar en una kermés, no te puedes casar ¿cómo se dice? Ante un notario, no te puedes casar ante un juez, no te puedes, o sea, tiene que ser ante la persona y todo. Ustedes podrán ver que hay unos que se casan en las oficinas del registro civil, hay otras personas que se casan en algún jardín o se casan en algún salón, donde tú quieras, pero debe de estar necesariamente el oficial del registro civil, las dos personas que habrán de contraer matrimonio, dos testigos, y con eso se arma el matrimonio y siguiendo las solemnidades exigidas por la ley. Bien, concluye el análisis del concepto de matrimonio, que les repito, es el que vamos a tener, a evaluar, pues. Vamos a hablar de la naturaleza jurídica del matrimonio. Déjenles platico, en algunos años, incluso actualmente, hace poco discutía con alguien respecto a la naturaleza jurídica del matrimonio. Hay algunas teorías, yo creo que todas decantan en dos teorías muy concretas. La primera teoría dice que el matrimonio es un contrato. Porque es un contrato, pues es el acuerdo de dos voluntades tendiente a producir derechos y obligaciones. Que ese, mis amigos, es el concepto de contrato. ¿Qué es contrato? Es la concurrencia de dos o más voluntades tendientes a crear derechos y obligaciones. Crear o transferir derechos y obligaciones. Entonces dicen, es un contrato. Es un contrato. Es un contrato, otros dicen, no, pues es que es un contrato de adhesión. O sea, el Estado ya ha establecido cuáles los derechos y las obligaciones que van a tener cada uno. Dice, ya está establecido, pero es un contrato. Es una concurrencia, las personas firman un contrato. Incluso el contrato se puede rescindir. Ya cuando tú no quieras o no te satisfaga las prestaciones o el cumplimiento de los derechos u obligaciones, lo puedes rescindir a través del divorcio. Te divorcian, no, rescindo el contrato de divorcio. Y cosas así, ¿no? Mantienen esa situación. En el particular de los casos, no me convence esa situación. Y hace poco lo platicaba con alguien, lo discutía, lo debatía. A mi parecer, la otra teoría es la acertada, que el matrimonio es una institución. Es una institución jurídica, es una institución del derecho familiar en la cual uno entra, uno accede a través del matrimonio, a través del acto jurídico solemne, uno entra a la institución familiar, la cual crea derechos y obligaciones recíprocos entre las partes para cumplir los fines de que en determinado momento y lugar el orden jurídico estableció. Es una institución. ¿Pero por qué es una institución? Y se los voy a leer, miren aquí la nota que tengo y me parece que lo explica bien. Dice, el matrimonio es una institución porque es un complejo de normas de igual naturaleza que regulan un todo orgánico y persigue una misma finalidad. Es una institución por cuanto que a los diferentes preceptos que regula, tanto el acto de su celebración, al establecer elementos esenciales y de validez, como los que se fijan los derechos y obligaciones de los cónyuges, persigue la misma finalidad al crear un estado permanente de vida que a la vez es fuente de una gran variedad de relaciones jurídicas. ¿Por qué es una institución? El contrato, por ejemplo, el contrato está regulado por el Código Civil, ¿no? Por la ley mercantil, dependiendo de la naturaleza que se vuelve, con las leyes administrativas, es un contrato administrativo, la ley laboral es un contrato laboral. Aquí hay una normatividad, hay leyes, hay reglas, hay disposiciones jurídicas especiales y específicas solamente para esta institución. Es un complejo. Otra de las diferencias que yo le veo con el contrato es de que en los contratos tú puedes pactar lo que tú quieras y en el matrimonio no. Por ejemplo, tú no puedes pactar cuántos hijos tener, bueno, tal te podrás poner de acuerdo con eso, pero por ejemplo no puedes pactar que todos sean varones o que todas sean mujeres, que todos sean sanos, que todos sean altos, rubios, parecidos a ti. O sea, no puedes pactar eso. Me vas a dar 3 hijos, todos hombres. Así, acepto. Firma la señora. O al revés, me vas a dar puros hijos altos, ya me veo yo.
así como no se puede cortar. Entonces, eso va en contra de la autonomía, de la voluntad para la celebración de los contratos. Aquí en el matrimonio es una institución porque tú accedes a ella, es decir, ya está establecido, ya está preestablecido en la norma cuáles son los derechos y obligaciones que se están creando. Pero aún así, tú al momento de entrar puedes variar todas esas. Por eso dice aquí, crear un estado permanente de vida con una variedad, una diversidad de relaciones jurídicas. No podemos determinar que todos los matrimonios son iguales, que todas las relaciones jurídicas se dan de la misma manera. No se puede. ¿Sí? Pero yo lo pongo así, el matrimonio es como un edificio, o como una casa, como ustedes quieran, una casa. Pero tú, al momento de casarte, tú la puedes pintar como tú quieras, tú puedes poner los muebles que tú quieras, tú puedes ampliarla, abrir, hacer 2 cuartos, hacerle 2 pisos, ampliarla, lo que quieras, pero dentro de lo que ya está, ¿sí? O sea, si quieres puedes poner jueguitos afuera, si quieres puedes poner adentro, si quieres puedes poner puertas, si quieres no puedes poner puertas, si quieres tener ventanas, si quieres tener cortinas, si quieres tener persianas. O sea, ¿sí me explico? O sea, ya está, o sea, la norma ya establece cuáles son los derechos y las obligaciones, pero la forma de ejercerlos, la forma de cumplirlos, eso no está establecido en la ley, ¿sí? Y ya es a través de la comunicación, a través de la forma o de la mecánica que cada pareja desarrolle y lleve a cabo, es como se puede ir dando. Por ejemplo, vamos a ver que una de las obligaciones del matrimonio es la cohabitación. Cohabitación pues, es vivir bajo el mismo techo y toda esta situación. Y vamos a decir, pues hay gente que vive feliz no cohabitando, es decir, uno vive en un lado o uno sale a trabajar mucho y regresa y nada más está un fin de semana y luego se va. O sea, eso funciona y no por eso deja de ser matrimonio, porque no estén cohabitando la mayor parte del tiempo. Eso se puede dar. O tal vez trabaje en su casa y cohabiten las 24 horas del día. Las personas trabajan en su casa y aquí están y van de un lado a otro y todo y no se separan, no salen en 3, 4 días, 5 y y cohabitan, duermen y están juntos todo el tiempo. Varía, por ejemplo, el débito conyugal, el tener relaciones, es otra de las obligaciones, otro de los efectos pues, que produce el matrimonio. Y hay personas que, o sea, ya dentro de la mecánica que cada uno lleve, algunos dirán, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a tener relaciones sexuales nada más los sábados. Y es perfectamente válido. O sea, no, espérate, no, es que mi contrato dice que le tenemos que poner 2 veces por día, o 3, ¿no? O 2 veces por semana, o mínimo 3, o no sé, X. O sea, no, es perfecto, cada relación se da. Y hay otros que espontáneamente, pues un día sí, oye, pues ya pasó como una semana que no, ahora no, pues sí, ya sé. No tienen, hay unos que tienen horario, jueves, es viernes, no sé, o sea, un sinfín de relaciones jurídicas. Hay unos que se llevan bien, hay unos que se llevan mal, hay unos que uno los ve y dice, qué feo matrimonio, pero así se llevan y cumplen y son felices, adelante. Y hay unos que bien bonitos y bien románticos que te dicen, no, qué pereza, pero pues, es válido lo que le funcione a cada pareja, lo que funcione en cada matrimonio. ¿Cuándo entra este régimen jurídico? ¿Cuándo entra toda esta situación? Cuando alguna de las partes no está conforme con el desarrollo o con la actividad de su contraparte o de su cónyuge. Es decir, ¿en qué momento ya tenemos un problema dentro del matrimonio? O sea, ya, oye, pues sí, a mí, ¿qué tiene que me grites y me diga que estoy bien, si no pasa nada, pero ya me pegaste y ya te pasaste la raya, entonces ahora sí ya vengo y ya pongo mi demanda ante el juez familiar, ¿sí? O ante el juez penal por las lesiones o por la violencia familiar, lo que sea. O sea, no hay establecido, no hay preestablecido de qué forma deben ejercerse y deben cumplirse las obligaciones. Los derechos y las obligaciones sí están establecidos, pero incluso no son todos. Y vamos a ver cuando veamos las características del derecho de familia, que aquí también las vamos a ver. Cuando veamos las características del derecho de familia, vamos a ver que se pueden ampliar, se pueden variar. Oye, pues a mí sí me gusta que me pegue. Oye, pero es que está mal que te pegue, pero pues a mí me gusta que se viste esta
de negro y de cuero y me dé uno con el fuerte y me queme y baja. Oye, pero eso está mal. No, si para ellos está bien y funciona y es una forma de cumplir las obligaciones del débito conyugal o de la convivencia, adelante, no va a haber ningún problema, ¿sí? Ya habrá un problema cuando alguna de las partes no esté conforme con el actuar del otro y habrá de plantearse ante el juez familiar. El juez familiar no va, o sea, obviamente tiene ceñido, pero habrá de analizar de qué forma, según las personas y según el tipo de matrimonio, el tipo de relaciones jurídicas que tengan, ya va a poder determinar, oye, ¿sabes qué? No, pues sí. Si estás mal, si te pasaste la raya, a ella le gusta que le peguen y todo, pero tú, pues la verdad, aquí le quebraste las piernas, entonces, pues ya te pasaste la raya. Deja tú que le hayas pegado, porque pegado sí, la quebraste, pues ni modo, ahora sí. Aquí está la sanción establecida. O sea, no sé si me explico, yo podría dejarlo con que el matrimonio es esto es una institución. Y ahí está, cuadradita su institución. Pero no es así cuadradita, tal vez pudiera ser cuadradita, pero bueno, si yo quiero irle redondeando las esquinas, se las puede redondear, porque esto no te... Bueno, si yo quiero pintarle aquí de negro, se lo puedes pintar. Si yo quiero aquí poner muebles así, que todo de madera y que parezca rusas, órale. Si tú quieres darle de nalgadas a tu esposo, puedes, a tu esposa te quiere dar nalgadas a ti, ok. Hay algunos que no, que puta, como que le pega, güey, que la nalguea, como que lo nalguea. No, o sea, cada quien. Es cada matrimonio y así son. Siempre y cuando, les digo, se cumplan los derechos y las obligaciones. Bien, ahora en un momento seguimos platicando del matrimonio. Les digo, vamos a llevarnos largo. Bien, nos habla esta naturaleza jurídica de que desde la celebración existen requisitos esenciales y requisitos de validez. Como es un acto jurídico, entra dentro de la generalidad de los elementos de existencia de validez y de los elementos de los elementos de validez y de existencia del acto jurídico. Los elementos de existencia, ¿cuáles son? El consentimiento, el objeto y la solemnidad, ya se los había dicho. ¿Qué es el consentimiento? El consentimiento es la concurrencia de dos voluntades en el mismo sentido, ¿sí? Ustedes podrán decir, oye, mi vecina se quiere casar y yo también me quiero casar. Pues ya hay dos voluntades que se quieren casar. No, sí, pero pues la vecina se quiere casar con su novio y usted pues se quiere casar con Scarlett Johansson o no sé con quién. No, o sea, en el mismo sentido. Yo me quiero casar contigo, yo me quiero casar contigo. ¡Pum! Consentimiento. Ese es. Objeto. El objeto dentro del acto jurídico son los derechos y obligaciones que se crean. Y este objeto debe tener dos características. Debe estar dentro de la naturaleza y debe ser posible, un acto jurídico posible y debe ser lícito. ¿Qué es un acto jurídico? ¿Qué es un objeto posible? Pues el objeto posible es aquel que está dentro de la naturaleza y es determinado o determinable, ¿sí? Es decir, el objeto de los derechos y obligaciones que yo voy a crear dentro de mi matrimonio, o que se van a dar o se van a producir dentro de mi matrimonio, deben de ser posibles. Yo no puedo casarme creyendo que, ya una vez casado, me voy a volver el hombre más alto del mundo. Espérame, mi cuervo, pues si tu mamá mide unos 50, tu mamá unos 60, pues tú no puedes, o sea, casarte, o sea, el derecho o obligación no es posible, o sea, no está dentro de la naturaleza, ¿sí? O sea, no es algo que se le pueda atribuir a ese acto jurídico. Sí, no sé si me explico, o sea, el objeto, los derechos y obligaciones que se van a crear deben ser posibles y deben de ser lícitos. Y posible es que esté dentro de la naturaleza y esté determinado, ¿sí? Déjenles un ejemplo burdo. Por ejemplo, oye, no, pues cuando yo me case, cuando te cases conmigo, te voy a bajar la luna y las estrellas. Espérame, la luna y las estrellas no están dentro de la... O sea, si bien es cierto, están dentro de la naturaleza, pero no son susceptibles de apropiación. Esa es otra característica para hacerlo posible. Estar dentro de la naturaleza, ser determinado o determinable y ser susceptible de apropiación, ¿sí? Entonces, pues no se puede eso. Y debe de ser lícito también, es otra característica. El objeto, los derechos y las obligaciones que se están creando deben de estar dentro de la ley. No me puedo yo casar y establecer, oye, nos casamos, pero cuando nos casemos nos vamos a dedicar a robar, o tú vas a tener que andar robando. ¿Quieres que me case contigo? Sí. Pues ahí a donde vayas, a cada casa o algo, te tienes que robar. No, o sea, esa es una obligación que no está lícita, o sea, que no es lícita.
que va en contra de la norma, que se entiende por ilícito por ilícito todo aquello que va en contra de la norma jurídica. Entonces, oye, ¿sabes qué? Pues una vez que nos casemos, vamos a casarnos y cuando nos casemos yo voy a tener el derecho de violar a nuestras hijas. No, pues bueno, pues ese va a ser tu derecho y lo vamos a proceder. No. Pues en contra de la norma, violentar a los menores, pues no. O a tus hijas, o a tus parientes, o lo que sea. No, ¿sabes qué? Entonces, esos derechos obligados que estás creando, ese objeto que estás creando a través de tu consentimiento, no es lícito o no es posible, y por lo tanto, no existe entonces el matrimonio. No existe el acto jurídico. Y por último, la solemnidad. La solemnidad, ya les dije, son los ritos que se deben de seguir. Si no se siguen los ritos establecidos, pues no existe el matrimonio. De hecho, siempre comento aquí, creo que en alguna ocasión, Eugenio Derbez estableció así todo un teatro y todo con Victoria Rufo para casarse. Y pues no, todo el mundo era actor, todo el mundo era esto. Y pues no era un oficial del registro civil, no era un padre, no era un cura. Y pues no se casaron, a pesar de que hasta tenían la escenografía y no, sí, mire, yo vengo y siguieron los ritos y todo, pero no era la persona adecuada para celebrar el matrimonio, para sancionar el matrimonio. Entonces, pues no existió nunca ese matrimonio. Les digo, si el oficial del registro civil no sigue los ritos establecidos, no existe su matrimonio. ¿Sí? Si no dice, sí, acepto, no existe el matrimonio. Bueno, salvo que fuera una persona pues sordomuda, pues bueno, ahí sería alguna situación, ¿no? ¿Qué dijo? Sí, acepto, enseña. Perfecto. Pero tienes que decirlo a través de los signos inequívocos del lenguaje, ya sea escrito, hablado o mímica, pero tienes que decirlo, tienes que seguir ese ritual. Si no lo sigues, el acto jurídico no existe. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos de validez? ¿Qué diferencia un requisito de existencia y un requisito de validez? Es que si falta un requisito de existencia, el acto jurídico no existe y no produce ningún efecto jurídico. Pero si falta un requisito de validez, el acto jurídico sí existe, pero es inválido. Adolece de nulidad. Lo decía un maestro, el acto jurídico existe, pero deforme. ¿Sí me explico? O sea, sí existe, pero cuchito, le duele algo. ¿Sí? Amor, o sea, con como decía el maestro, creo que es el maestro de Jano Sánchez, el acto jurídico existe, pero pues sí, deforme, o sea, mal formado. Se creó, pero está mal formado. Y ya pues tendríamos que enyesarlo o algo para que se pueda enderezar. Bien, ¿cuáles son los requisitos de validez? El primero de ellos es la forma legal, que el acto jurídico se lleve a través de la forma legal establecida en la ley. Y hay que diferenciar lo que es el ritual, el rito establecido, que se conoce como solemnidad, y las formalidades que establece la ley. Ahorita lo vamos a ver. El siguiente es la ausencia de vicios en el consentimiento, que el siguiente elemento es el objeto, motivo o fin lícito, deben ser lícitos siempre, y que las partes que llevan a cabo el acto jurídico tengan capacidad. Bien, la forma legal. El matrimonio debe llevarse a través de ciertos ritos y debe hacerse constar a través de un acta de matrimonio donde deberán firmar los contrayentes, deberán firmar los testigos y deberá firmar el oficial del registro civil. Esa es una formalidad. ¿Sí? Deberán hacerse exámenes previos de salud, es una formalidad. Deberán, ¿qué otra formalidad? De hecho, se las voy a encargar los requisitos para casarse. ¿Qué otra formalidad hay? Pues sí, que quede por escrito, que firmen, que se hagan estudios médicos y toda esta situación. Llenar un formulario también te piden, presentar un acta de nacimiento, son formalidades que se tienen que seguir. Si no se siguen, tu matrimonio existirá, pero será inválido, adolecerá de nulidad. ¿Sí? Otro elemento de validez es la ausencia de vicios en el consentimiento. Esto es que no haya... ¿Cuáles son los vicios? El error, el dolo, la mala fe, la violencia, el temor y la lesión. Son los vicios que conocemos en las obligaciones, bueno, los contra. Y no debe, o sea, no debe de haber un error, o sea,
la persona con la que te estás casando debe ser la persona con la que te quieres casar. Y te debes de casar, y te estás casando con ella no porque te hayan engañado, no porque estés en un error. O sea, tú crees que ella es el amor de tu vida porque lo leíste en un horóscopo. Pero vamos a suponer que ella fue la que escribió el horóscopo y te hizo llegar el horóscopo. O sea, te hizo caer en el error para que creías que ella es el amor de tu vida. ¿Sí? O sea, no debe de haber error. Por ejemplo, también tú te quieres casar con María, pero María tiene una gemela llamada Marta y son gemelas. Pero tú a la que quieres es a María, es con la que has estado, con la que has vivido y todo eso. Pues nada, que viene y se presenta Marta y Marta dice, sí, acepto como si fuera María. Pues hay un error. Hay un error en la persona, en la identidad. No debe de haber errores. No debe de haber coacción. No debe, o sea, por ejemplo, también hay personas que se portan bien bonito, bien todo, lo típico, y luego ya nomás se casan y ¡ay! Empiezan a hacer, no, espérate, aquí hubo un dolo, aquí hubo una cosa, aquí me engañaron, hubo dolo, mala fe. El error es una creencia errónea de la realidad. Ese es el error. Entonces yo puedo creer unas cosas. Otro es la violencia o el temor, que oye, si no te casas conmigo te mato, si no te casas conmigo mato a tu novia, mato a tu mamá, no, pues vengo y me caso. O que venga un viejo y te diga, oiga, cásese con mi hija, no, cásese con mi hija, me lo trueno aquí, la chingada, o sea, si hubo violencia, si hubo temor para expresar el consentimiento, hay un vicio en la voluntad y por lo tanto es nulo tu acto jurídico, es inválido tu acto jurídico, ¿sí? Objeto, motivo o fin lícito, ya lo expliqué, pues es que el objeto, motivo o fin para el cual se está contrayendo matrimonio sea lícito. Por ejemplo, esto de las mujeres que se casan para divorciarse y dejar a los hombres en las calles y esto que vemos en las novelas y todo eso, pues es inválido esa situación. O sea, el objeto con el que te casaste, el motivo por el cual te casaste no fue por los motivos correctos. Tú te casas para perseguir, para cumplir ciertos fines, para cumplir ciertas obligaciones, para ejercer ciertos derechos, pero no, tú te estás casando para cualquier otra situación. Es inválido ese matrimonio. Porque el motivo o el fin no son lícitos. O sea, fueron en contra de lo establecido en la norma. Y por último, la capacidad. En nuestro México actualmente la ley establece que, pues ya vimos que es la capacidad, espero que lo sepan, que solo las personas mayores de 18 años, las personas que gozan de capacidad de ejercicio, se pueden casar. Anteriormente se podían casar las mujeres de 14 y hombres de 16, ya no existe esa disposición, ya tiene que tener necesariamente capacidad de ejercicio. Por lo tanto, si vamos a suponer que dos muchachos de 17 años, ahí a través de una serie de artimañas, engañan, logran casarse, logran celebrar el acto jurídico con todos sus ritos, con todo su objeto, con toda su solemnidad, pero al rato, ay, espérame, ¿pero qué no tenías 17? Pues que no naciste tú en tal año y si le contamos para acá, o sea, para tener 17 tenían que ver que nació en el 2003. Y nada, que dijeron que no, pues no, estoy del 2002. Tú ya tienes 18. Y nada, que no, güey, naciste en el 2003. Sí, ya me acordé, mira, aquí está tu acta y nada, que haya falsificado alguna cosa. Entonces, su matrimonio va a existir, pero va a adolecer de un vicio, de una falta de elementos de validez. Entonces, sería nulo relativamente ese acto jurídico. ¿Sí me explico? O sea, que sí existe el matrimonio, pero no vale, vamos a decirlo así. Pues sí produce ciertos efectos jurídicos, pero pudiera en determinado momento invalidarse ese acto jurídico. Bien, hasta aquí vamos a llegar con esto del matrimonio. Vamos a ponerle matrimonio primera parte. El día de mañana vamos a estudiar otro tema muy importante. Vamos a abordar el matrimonio en dos aspectos muy importantes, que es el aspecto jurídico y el aspecto patrimonial. Vamos a estudiar el régimen jurídico matrimonial y el régimen patrimonial del matrimonio. Y con eso vamos a estar terminando, que es un poquito largo, y con eso vamos a estar terminando con lo que es el tema del matrimonio. Hasta aquí lo vamos a dejar. Bien, ya tiene una tarea proporcional al concepto que establece nuestro Código Civil de Matrimonio, y la segunda tarea para que la segunda persona, o vamos a darle chance a otra persona. Si una persona ya estableció la primera tarea, vamos a dejarle las
primera persona que cumpla con esta segunda tarea va a tener también participación. Van a establecer el artículo y los requisitos para contraer matrimonio establecidos en el Código Civil. ¿Ok? Tengan un excelente día, compañeros, alumnos. Nos vemos en la siguiente clase.